Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos aquí a otro programa más, A los pies del Maestro Lai, que se transmite por las redes sociales y que llegamos hasta sus hogares, a través de su tablet, a través de su celular, a través de cualquier instrumento de tecnología digital. Así que preparémonos para que en esta hora vamos a introducir un tema de singular importancia, un tema muy fundamental, un tema en el que tal vez las tinieblas se han empeñado en negar su existencia. Y ese es el triunfo del secularismo. Sin embargo, nosotros tenemos que estar apercibidos, cielo, para poder enfrentar y prestar una buena batalla frente a todas esas fuerzas que tratan de desviarnos, que tratan de perturbarnos y que tratan de estropear el plan de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas. Así que reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante esta hora aquí a los pies del Maestro Lai. Cielo. Que Dios les bendiga ricamente, amados hermanos, a los pies del Maestro Lai, después de algunos días de mucho arduo trabajo y muchas otras actividades que el Señor nos ha permitido realizar. El jueves pasado estábamos predicando, haciendo la obra del Señor, hermanos. Para eso nacimos. Amén. Esa es nuestra pasión, servir al Señor. Y bueno, le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Quédese con nosotros. Hoy tenemos un tema interesante. La Biblia dice que no debemos darle lugar al diablo. Amén. La Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Que no debemos, la Biblia dice que debemos tener cuidado de caer en condenación del enemigo. Amén. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes, huestes espirituales de maldad. Eso quiere decir que existe el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Aleluya. El reino de Dios y el reino de Satanás. El imperio de Jesucristo, el imperio de muerte, el imperio de vida, nos damos cuenta, amados hermanos, que nosotros no podemos ignorar que el enemigo anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Yo le decía a mis estudiantes en el instituto que la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz en el trato con los hombres. Amén. Y también les decía que lamentablemente dentro de las iglesias, dentro de los ministerios, se ha vuelto un tabú hablar de la demonología. Amén. ¿Qué es la demonología? La demonología es el estudio de los demonios, de los espíritus inmundos, de los espíritus malos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la Biblia es un manual que nos enseña a hacer guerra. Amén. Contra Satanás, contra la serpiente antigua, el diablo, el dragón, como Amén. Usted lo quiera decir. ¿Por qué? Porque al final triunfa, Jesucristo al final triunfa el reino de la luz, pero no podemos ignorar lo que dice Jesús. Amén. El príncipe de este mundo. No hay cabida para él en nosotros, pero sí existe. Amén. Y dice la Biblia que él opera por corrientes en hijos de desobediencia. Y nosotros no podemos dejar de comprender que una de las cosas que hizo Jesús, Benito, es demostrarnos a nosotros que los espíritus malos, que los demonios y que los espíritus inmundos, que casi es lo mismo, existen. Amén. Que las tinieblas existen y que muchas veces en la iglesia no hablamos de esto, no educamos, no enseñamos con respecto a esto y el enemigo está ganando ventaja, está ganando terreno y muchas veces nosotros estamos siendo afectados por las tinieblas, estamos siendo afectados por los espíritus demoníacos y no nos percatamos porque nadie nos enseña. Porque, mejor ni mencionemos esa palabra. Recuerdo que una persona me dijo, en mi casa no menciones ese nombre, ese es el innombrable. Imagínense ustedes, porque sienten que si mencionan ese nombre atraen cosas negativas. Eso es un pensamiento equivocado. Amén. Jesús fue y es el mayor guerrero contra las tinieblas, contra Satanás y el diablo. De hecho, cuando nosotros vemos la palabra y vemos los evangelios y nos vamos directamente a la tentación en el desierto,
Hermanos, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, si bien inicia con el bautismo de Juan en el Jordán, donde se da esa declaración por parte del Padre, se da la manifestación del Espíritu Santo en forma de paloma, ese mismo evangelio, en el evangelio de Lucas, nos expresa que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y nos damos cuenta que inicia ese ministerio con una batalla espiritual. Amén, así es. La vida y el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, llega a la tierra, se manifiesta en carne e inicia con una batalla espiritual. La muerte de los inocentes, la muerte de los niños por orden de Herodes, demuestra que hay una batalla espiritual que quiere Herodes terminar físicamente. Pero demuestra que existe una oposición. Y el inicio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, luego del bautismo, se da luego de vencer una batalla espiritual contra el tentador, contra el diablo. Entonces, esa manifestación, cuando Cristo nos viene a hablar del reino de los cielos, se ha acercado y nos viene a manifestar esa realidad, está haciendo referencia que las tinieblas han sido sacudidas, han sido estremecidas por la manifestación del poder del reino. Por eso él mismo expresa en el Evangelio que él vino a liberar a los cautivos. ¿Por qué? Porque muchos cautivos estaban cautivados por el poder de las tinieblas y no había una defensa espiritual para resistirle. El reino, a través de su rey personalmente, viene a mostrar el poder del Dios Todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que estar bastante claros de que eso es consustancial. El hecho de ser cristiano es consustancial. No se trata de sentir miedo, no se trata de sentir temor, de hablar de este tipo de temas, porque hermanos, estamos en una guerra espiritual. Querrámoslo o no lo querramos. Desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos declaramos amigos de Dios y enemigos del mundo y del príncipe de este mundo. Entonces, estamos en una guerra. No importa que usted no quiera entrar en esta guerra. O que quiera hacer tregua. O que quiera hacer tregua. Estamos en una guerra desde el momento que somos hijos de Dios. Y Cristo lo expresó claramente en esa confrontación que permanentemente tenía con la sociedad de su época, con la cultura de su época y con los grupos de su época. Existen los hijos de Dios y existen los hijos del diablo. Jesús lo dijo. Amén. Jesús dijo que todo el que pega mentira es el padre, es hijo del padre de la mentira. Amén, amén. Hay un padre en la luz y hay un padre en las tinieblas. Amén. Hay un padre de verdad y hay un padre de mentira. Entonces, Benito, tenemos que comprender que la mayor batalla se libró en el cielo. Aleluya. La mayor guerra fue cuando el querubín perfecto se rebeló, desobedeció, se vino en rebelión contra Dios. Así y así, en ese momento, ¿por qué? Porque quería adorar. Adoración. Quería adoración. En ese momento existe una guerra en el cielo y Amén. dice que Dios envía, saca, desecha a ese querubín perfecto por cuanto se halló en él maldad. Amén. Y por la multitud de sus contrataciones, Amén. por muchas cosas que se quieren, para ir poco a poco, nos damos cuenta que desde el inicio, la primera guerra espiritual se da en el reino de los cielos. Amén. Luego vemos cómo esa misma escena se ve en el Edén. Amén. Cuando ese mismo tentador, porque diablo es tentador y Satanás es acusador, Así porque es. son manifestaciones del mismo Personas en distintas acciones. el mismo príncipe de este mundo, o le llaman, por ejemplo, Efesios le dice que él es el príncipe, él es el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de la desobediencia. Amén. Entonces, uno de los puntos fundamentales que nosotros tenemos que comprender es que, hermano, aterricemos. La maldad existe, los demonios existen, los espíritus malos existen. Jesús vino a demostrar y dice que él vino a liberar al cautivo. Él vino, dice que él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Amén. Y exhibió públicamente a los principados y a las potestades
triunfando sobre ellos en la cruz. A eso vino Cristo, a liberarnos de la potestad del príncipe de este mundo. Él no tiene la capacidad de dominarnos si nosotros no le damos el derecho legal. Pero sigue operando a través de este mundo para llevar al cristiano y al no cristiano al infierno, hermano. Porque el infierno no fue creado para el hombre. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, dice la Biblia. Entonces nos damos cuenta que si no educamos, si no enseñamos con respecto a este tema, muchos nuevos convertidos, muchos cristianos desconocen las maquinaciones, el mover de estos espíritus que traen enfermedad, que traen diferentes situaciones en la vida del ser humano, y aún muchas veces de los hijos de Abraham, como la mujer encorvada, que por 18 años había sido atada por Satanás, porque el mismo Jesús lo dice, dentro de una sinagoga, conociendo la ley, esa mujer estaba encorvada, atada por Satanás. Muchos cristianos tienen áreas de influencia satánica, de influencia demoníaca, y lo ignoramos por causa de que no enseñamos lo que la palabra dice con respecto a este tema de demonología. Amén. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien claro, amados hermanos, es que la Biblia es bien clara con respecto a que existe lo que fue, por ejemplo, en Apocalipsis 12 nos enseña que una tres cuartas partes del cielo, una tercera parte del cielo, de esos ángeles, se vinieron con Satanás, se vinieron con el cherubín imperfecto. Pero dice que están en prisiones eternas, reservados para el tiempo final, para el juicio. Existen los ángeles caídos, pero dice la Biblia, hablando del pasaje de Eliseo, que un ángel puede matar a 185,000 personas en segundos, porque eso lo dice el pasaje de Eliseo. Entonces, imagínense ustedes, si estos ángeles caídos estuvieran sueltos, no existiera la humanidad. Pero dice la Biblia que ellos están reservados para un tiempo. Amén. Y que están en cárceles, en prisiones de oscuridad para el tiempo del juicio. Debemos tomar eso en cuenta porque hay diferentes corrientes de pensamiento, corrientes filosóficas. Usted puede tener una, yo tengo otra. Yo me voy conforme a la Biblia, dice que ellos están en prisiones eternas. Y la Biblia me hace la diferencia entre demonio, espíritu inmundo, espíritu malo. Y yo debo saber, y usted ve en los siguientes programas, no se lo pierda, usted debe saber la diferencia entre uno y entre el otro. Amén. Y aquí en este programa, nosotros vamos a definir y a describir ese tipo de entidades o ese tipo de espíritus, ¿verdad? El origen de los demonios no lo dice la Biblia, y si no lo dice la Biblia, no vamos a inventar no nada, es importante, no nos interesa, no vamos a inventar lo que no dice la Biblia. El origen de los demonios no está definido, es un misterio, así mismo como el origen del mal. Todo el mundo quiere decir que Dios creó el mal, Dios no creó el mal, Dios no puede, dice que todo lo que Él creó fue bueno en gran manera. Entonces, amados hermanos, nosotros no podemos utilizar el libro de Colosenses, que es un libro donde nos habla de jerarquías, porque Dios es un Dios de jerarquías. Y una vez para declarar que Dios creó esa jerarquía. Ajá. El libro de Colosenses, porque una vez un maestro de escuela dominical debatió con nosotros con respecto a esto, porque él decía que el libro de Colosenses decía que Dios creó a los demonios y demás, y desconocía la doctrina en su esencia y la interpretación real de este pasaje. Dice en el versículo 16 del capítulo 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero si usted lee el versículo anterior, amén, usted se da cuenta de por quién fueron creadas las cosas y la jerarquía. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Está hablando de Jesucristo y su jerarquía.
la jerarquía angelical, Amén. ¿verdad? Los querubines, los serafines, los arcángeles y los ángeles. Entonces, cuando Colosenses nos está hablando de tronos, dominios, principados y potestades, nos está hablando de la jerarquía del cielo, la jerarquía celestial. Acordémonos sobre esa particularidad, que si nosotros nos vamos al libro de Daniel, todos recordamos el libro de Daniel y los 21 días que Daniel estuvo ayunando y orando. Cuando Gabriel se le presenta, el arcángel Gabriel se le presenta para darle el mensaje, le dice claramente que Miguel, el príncipe de tu pueblo, ¿de qué? Del pueblo de Israel, lo denomina príncipe. Sin embargo, también califica al príncipe de Persia como una entidad espiritual, pero de maldad, ¿okay? Y el príncipe de Grecia, y lo califica dentro de esta misma naturaleza, destacando ahí la naturaleza de la jerarquía angelical ceñida y obediente a Dios, y la jerarquía, ¿okay? Diabólica o de las tinieblas, como querramos denominarle, ¿okay? Que responde precisamente a las tinieblas. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, porque la Biblia se explica a través de todo el contexto en el cual lo estoy utilizando, y Carmen lo está explicando perfectamente conforme a lo que el libro del Colosenses existe, y no existe absoluta contradicción entre lo que dice Colosenses en el capítulo 1, verso 15, lo que más adelante dice Colosenses en el capítulo 2, y que vamos a narrar sobre eso, y inclusive lo que señala Efesios, que es uno de los libros que nosotros, en el capítulo 6, versículo 10, que es uno de los libros que más conocemos cuando se trata y se hace referencia a la guerra espiritual. Lo que pasa, Benito, es que el diablo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Así es. Igual que dice que anda como león, no es el león. Amén. Hay un solo león. Y tampoco es un ángel de luz. Y tampoco es un ángel de luz, se disfraza. Entonces, también dice que es padre de mentira. ¿Qué quiere decir? Él es un imitador. Ajá, él es un imitador para engañar de las cosas de Dios. Amén. Y lo vemos en la tentación del desierto, de Jesús en el desierto. Amén. El que le cita la verdad de la palabra como una maquinación, Así es. como una intención de tentar y de hacer Para caer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces allí vemos la forma en la que opera Satanás, la forma en la que las tinieblas operan, y Pablo lo expresa. Por eso Pablo es muy empático en las dos jerarquías diferentes. Amén. Y es empático porque dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Y empieza la jerarquía del diablo. Amén. Principado. ¿Verdad? Del tentador. Dice: los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hay una diferencia entre las jerarquías angelicales o celestiales y las jerarquías demoníacas, diabólicas, o como usted lo quiera denominar, porque Pablo expresa claramente que el diablo acecha, como acechó a Jesús en el desierto. Correcto. Entonces, cuando nosotros nos vamos a Mateo capítulo 12, versos 26 y 27, Jesús, hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque los fariseos y los escribas de la ley y todo lo demás lo acusaban, dice: por Belcebú, príncipe de los demonios, él echa fuera a los demonios. Amén. Entonces Jesús dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Amén. O sea que Satanás tiene un reino. Así es. ¿Cierto o no cierto? Entonces, y si yo echo fuera los demonios, amén, por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí se plantea dos reinos diferentes: el reino de Dios y el reino de Satanás. Amén. Y estamos hablando Biblia para que usted y yo comprendamos que no estamos inventando y no estamos, ahora los pastores cañates están en una ideología o una filosofía. ¿Esto qué es? No, el mismo Jesús dice: si por el dedo de Dios
por el Espíritu de Dios. Porque Hecho fuera del demonio. en otro evangelio dice, por el dedo de Dios. Amén. Hecho fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado. Amén. Entonces una de las manifestaciones, Benito, Jesús no buscaba a los demonios para echarlos fuera ni andaba exorcizando a todo el mundo por ahí buscando, no. Ellos venían a... No era un cazademonio. No. Ellos, hay gente que quiere ser exorcista ambulante buscando a los demonios por ahí, hermano. El hombre y la mujer de autoridad no busca ni anda gritando ni exhibiéndonos. Te ordeno que salgas en el nombre de Jesús y tienes que salir. Cuando tú tienes la unción, tienes ese Espíritu de Dios que va a echar fuera el demonio y vas a establecer el reino de Dios en medio de las personas. Eres consciente de tu identidad como parte del reino. Entonces, debemos estar claros que si existe un reino de Satanás, entonces él tiene sus agentes. Así es. Él tiene sus espíritus que son aquellos, ¿verdad?, que operan. Ahí lo vemos, los principados, las potestades. Las potestades son autoridades, Así es. ¿verdad? Los gobernadores de las tinieblas son esos espíritus territoriales. Amén. Porque, hermano, tenemos que comprender que hay naciones, hay ciudades, hay hogares, hay lugares dentro de los hogares que están territorializados Amén. por este tipo de gobernadores, este tipo de demonios o espíritus. Y están las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, de los cabitos. Amén. Aquí se utiliza la palabra, tomemos en consideración que la palabra se escribió en una cultura grecorromana y judía. Al escribirse en una cultura grecorromana y judía, se van a utilizar términos que las personas podían identificar claramente desde ese punto de vista. Y cuando Pablo escribe para darlo a conocer. Un principado, porque se conocía como príncipe, el emperador romano lo conocemos nosotros en esta época, pero en la antigüedad en realidad se le conocía como príncipe. Ese era el cargo real de carácter legal que tenía el emperador, el príncipe. Es decir, el príncipe es aquel que domina a una nación. Ahí nos vamos directamente a los gobernadores que gobiernan una provincia que está dentro de una nación. Ahí entonces nos vamos directamente a los gobernadores, a las potestades que ejercen una autoridad que puede ir de una gobernación a otra gobernación en otro territorio, tiene un mayor rango de acción. Y las huestes, como bien Carmen señaló, que simplemente es la tropa de asalto que hace entonces el trabajo pequeño y el trabajo minúsculo. Entonces ahí nos damos cuenta que el Evangelio en sus inicios, cuando Pablo escribe sus cartas, Pedro escribe la suya, Juan escribe la suya, Judas y Santiago escriben, está luchando precisamente contra entidades que habían dominado el mundo antiguo conocido en territorios, en pueblos y en naciones y en lengua. Y la guerra espiritual la llevan para poder vencer todo eso. Eso es lo que radica el cristianismo en esa iglesia primitiva y lo sigue radicando en los siguientes 300 años que vinieron después, para que nosotros demos cuenta que la guerra espiritual no es algo que muchas veces lo queremos trivializar, cielo. A veces pensamos que guerra espiritual es la guerra contra el demonito que está allá. No, la guerra espiritual tiene una dimensión mayor, porque nosotros representamos a un reino. Nosotros no representamos a un pequeño grupo, a una célula, no, nosotros representamos a un reino y ese reino está en guerra con otro reino. Ahora bien, esto no es dualismo como pueden algunos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, es que están hablando de dualismo, que Dios y Satanás tienen el mismo poder. No, no es dualismo. ¿Saben por qué no es dualismo? Porque el dualismo parte del hecho de que se trata de dos fuerzas del mismo nivel y del mismo poder en el campo espiritual. No, Cristo lo venció en la cruz. Cristo lo vence en la cruz. Dios es el Padre creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Cristo vence para el hombre, porque es el hombre el que cae en la esclavitud como consecuencia del pecado. Pero entonces, el debate es en el hombre, en la mente y en el alma del hombre. Para nosotros que estamos lidiando con fuerza, para nosotros pueden ser iguales, pero nosotros tenemos que reconocer en fe que Cristo tiene todo poder sobre la fuerza de las tinieblas y Satanás no tiene todo poder. Él tiene poder.
Pero no tiene todo poder. En la misma Biblia enseña que Él tiene poder. Amén, así es. Porque es el príncipe de este mundo. Así es. ¿Verdad? Pero no tiene todo poder. Porque el único todopoderoso es Dios. Amén. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y yo le digo a los estudiantes, a los discípulos en el ministerio, que muchas veces nosotros por desconocimiento pensamos que Satanás, que el diablo, si no conocemos esto de la jerarquía, ¡ay! Me está atacando Satanás, me está atacando el diablo, hermano. El diablo está allá atacando a Putin, a Trump, está atacando al de China, ¿cómo que se llama el de China? Xi Jinping. Xi Jinping, que ya a mí se me olvida a veces, está atacando a los presidentes de las grandes naciones, de las grandes potencias del mundo, porque él quiere dominar y terminar de seguir manejando el mundo. Cuando a usted se le presenta, o a mí se me presenta, eso que nos espeluca o que nos hace así, eso es un demonio, hermano. Eso es un espíritu inmundo, un espíritu malo, tal vez una agente de Satanás. Y muchos de nosotros, y yo lo digo con toda autoridad de la Biblia, muchos de nosotros, te ato Satanás, te ato diablo. Tú y yo no podemos atar ni al diablo ni a Satanás, porque él tiene una función en este mundo. Y él dice la Biblia que en Apocalipsis capítulo 20. 20 por allá, la guerra de los 1000 años, dice: vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. El único que tiene el poder para los sellos es Jesucristo. Amén. Y hay un tiempo. Y hay un tiempo específico para atar a Satanás, encadenarlo. Esa cadena no la tenemos tú y yo. Esa cadena la tiene Cristo en la mano y esperando el tiempo que es. Cuando tú y yo comprendemos esto y estamos frente a una guerra espiritual, atamos los demonios, atamos los espíritus inmundos, atamos los espíritus malos y le ordenamos que salgan como Cristo nos enseñó a nosotros. Amén. Cuando nosotros vamos al capítulo 5 de Marcos y vemos el pasaje del endemoniado gadareno, nos damos cuenta que Cristo solo va por uno. Jesucristo cruza al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Pero cuando dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Amén. ¿Verdad? Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él, para que usted vea la fuerza de un endemoniado. Y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Jesús no lo había ni tocado, ni nada. Y ya su sola presencia lo atormentaba. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Mira, es interesante, Jesús le llama por su nombre. Amén. Que es uno de los puntos fundamentales. Jesús le manda a salir con toda la autoridad del mundo. Le describe su naturaleza, que es un espíritu inmundo. Le describe su naturaleza. Jesús no le dice: sal Satanás, no. Sal del diablo, sal serpiente antigua. Y cuando le pregunta cómo se llama, ¿cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Mira tú, les dio permiso a los espíritus inmundos, y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000 cerdos. O sea que, porque
allí debemos comprender mucho. Jesús revela mucho en este pasaje. Hay que visualizarlo y yo creo que hay que tocárselo con mucha lentitud, mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque hay muchos detalles que se pasan inadvertidos. ¿Okay? Primero, el gadareno estaba poseído por un espíritu inmundo. Ese espíritu inmundo se llamaba Legión. Cuando Jesús le da permiso, el demonio, el espíritu inmundo le pide a Cristo que no lo saque de ese territorio. Ahí nos muestra la característica territorial que tienen los espíritus inmundos. Él lo que no quería era que lo sacaran del territorio. Entonces le dice, danos permiso. Es más, pone su opción. ¿Sabes qué? Yo no me quiero que me saque del territorio. Que me vaya al hato de los cerdos. Y Cristo le da permiso a irse al hato de los cerdos. Y estamos hablando de 2000 cerdos. Ojo. Esos 2000 cerdos fueron poseídos por un espíritu inmundo que se llamaba Legión. Y la Legión es un término militar para describir una unidad militar romana que podía constar de 2000 a 5000 hombres, según el tiempo del imperio. Pero esa era la cantidad de espíritus que se agrupaban bajo el nombre de Legión. En una sola persona. En una sola persona. En una sola persona estaba esa cantidad de fuerzas demoníacas. Y es interesante, Benito, porque cuando nosotros vemos, muchas veces nos preguntábamos, por ejemplo, yo cuando estudiaba este pasaje, no ahora, hace muchos años, Amén. Yo decía, pero ¿por qué Jesús fue a Gadara solo por el gadareno, solo para liberarlo a él? Y en medio de ese trayecto de un lado al otro se levantó una tempestad horrible. Amén. Porque el enemigo se iba a oponer que el gadareno fuese liberado. Amén. El punto fundamental que nosotros debemos comprender es lo que sigue. Amén. La Biblia dice que los hatos, o la cantidad de cerdos que estaban allí, huyeron, y Jesús vino y vio al que estaba atormentado por el demonio. Pero lo interesante es que cuando Jesús está frente a las personas que no estaban endemoniadas, sino que eran los dueños de los cerdos, le pidieron que se fuera. Y esos dueños de esos cerdos, es interesante, eran judíos. Aleluya. Judíos que estaban apartados, que estaban negociando. Pero al final de todo esto es interesante porque Jesús le dice, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos, porque cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Interesante porque al final, cuando el Señor va y recorre toda esa región, la región de Decápolis, de 10 ciudades, el gadareno que había sido liberado preparó todo el territorio, predicando y enseñando cuán grandes cosas había hecho el Señor. Jesús no fue por casualidad a liberar a un gadareno. Jesús fue con propósito a liberarlo para que ese mismo que había sido atormentado por el demonio fuese el evangelista y diese testimonio, y que preparase el territorio para que cuando Jesús volviera a regresar hubiese un pueblo preparado para recibir a Jesús y el mensaje de salvación, y los milagros se pudiesen hacer. Esa es la mejor definición de guerra espiritual. La guerra espiritual es estrategia. Jesús solamente tenía que ir por el punto que mantenía atada la región, y ese era el gadareno. Ahí era donde se depositaba la entidad territorial. Había poseído a ese hombre. Entonces Jesús simplemente fue a la cabeza, ¡pam!, y liberó a la cabeza, y ese mismo se convertiría. Y esa misma estrategia tenemos que discernirla y utilizarla nosotros cuando vamos a una familia, cuando vamos a un matrimonio, cuando vamos en el trabajo, en las áreas, porque el mundo tiene un príncipe. Y yo tengo que saber y se mueve militarmente. ¿A quién me tengo que dirigir? Al hombre fuerte. Aleluya. Hay que atar al hombre fuerte. Nadie puede saquear una casa si no ata al hombre fuerte. Primero, entonces, esas estrategias de guerra espiritual no es que yo soy el más Rambo, saca la bazooka,
o el que más grito, o el que más espectáculos y show hago. Las estrategias de guerra son para gente de autoridad. Amén. Y no que lo dicen de boca, es que los demonios digan, ¿por qué me atormentas? Amén. Es que el mismo demonio sale con solo la presencia. Porque hay gente que piensa que el grito saca demonios. No. Y el grito no saca demonios. Romperá los tímpanos, pero no sacará demonios. Cielo, hay un pensamiento, hay un refrán inglés que es muy pertinente en este tipo y viene precisamente de la iglesia de Inglaterra. Y ese pensamiento decía que de cada 100 hombres que buscan derribar el árbol del mal, solo uno ataca la raíz. Es decir, esta guerra espiritual es por eficacia y por eficiencia. Podemos atacar la maldad y estarle dando hachazos al tronco que puede resistir todos los hachazos. Pero si no nos enfocamos en atacar la raíz, el árbol seguirá creciendo, seguirá dando su mal fruto y seguirá multiplicándose. Entonces los demás que han atacado, los 99 que atacaron el árbol, simplemente perdieron fuerza y perdieron su tiempo. Pero uno solo tuvo la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo para irse directo a la raíz. Esto es lo que nos enseña este pasaje del Gadareno. Hay que atacar directamente a la raíz. Hay que irnos a la médula del mal y derribar la médula del mal para que se caiga como un castillo de naipes. Conocer el espíritu que opera en ese momento, en esa persona, en ese territorio, en esta casa, para poder reprender. Amén. Y sacarlo y mandarlo a lo profundo de la mano, a los lugares secos, porque ese es otro punto. Debemos saber sacar los demonios. Eso es un ministerio, hermano. Amén, amén, el amén. ministerio de la liberación. Yo Qué puedo bien. en un momento dado, por la autoridad del Señor, echar fuera demonios, pero no es que tenga el ministerio de la liberación. Si usted va a donde el apóstol Ruiz, ahí usted se dará cuenta que eso es un ministerio, hermano. Amén, amén. Eso es un revestimiento de autoridad que todo, eso es como, yo le digo a mis estudiantes, todos estamos llamados a evangelizar, pero no todos somos evangelistas. Amén. Todos estamos podemos profetizar en un momento dado, pero no todos somos profetas. Asimismo, todos podemos en algún momento echar fuera demonios, pero no es que tengamos el ministerio de la liberación, como algunos sí Amén. están revestidos de para poder ese y rol. autoridad y de unción para echar fuera un demonio. Y eso nos lleva a estar bien claro del pasaje del muchacho lunático, Amén. el muchacho que estaba Que fue en llevado a los discípulos de verdad. Ajá. Y ellos caminaban 3 años y medio, caminaron todo el ministerio de Jesús con Jesús, y a las finales el papá va con el muchacho y le dice a los discípulos, ayúdenme con el muchacho porque se hace daño, se tira el fuego, está mal. Y al final, cuando llega Jesús, los discípulos habían sudado. Yo me imagino que sudaron, hermano. Sudaron para tratar de sacar este demonio. Así y es. no lo podían sacar. Al final, el padre dice, ayuda a mi incredulidad, porque el padre reconoció que había una circunstancia que impedía la liberación de su hijo. Mira, ese padre no era un discípulo de Jesús que andaba... No, él tenía un problema, era el que cargaba el problema. El problema era su hijo. Y Jesús le dice a los discípulos, porque los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué, Al no, final, ¿por ¿por qué qué? no pudimos sacar ese demonio? Y Jesús le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí entonces Jesús les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Y a mí me llama la atención porque todo el mundo dice que los demonios salen con ayuno y oración. Y citan este pasaje para decir que los demonios salen con ayuno y oración. Jesús no estaba hablando del demonio que estaba en el muchacho. Jesús estaba hablando del problema de por qué los discípulos no pudieron sacar los demonios. El género no era el demonio, el género era la incredulidad. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Y el mismo Padre dice, ayuda a mi incredulidad. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el ayuno y la oración saca de nosotros la incredulidad Y nos la fortalece duda, en fe. nos fortalece en fe para poder sacar los demonios.
para poder echar fuera los espíritus inmundos. Y demás. Así que reenfoquemos la oración y reenfoquemos el ayuno. Es que el ayuno Cuando es reenfocamos la oración es para fortalecernos en fe, eliminar toda incredulidad de nosotros para poder ayudar a otro. No es que vamos a hacer un ayuno para que el otro sea liberado, no, es que tenemos que fortalecer en fe. Tampoco vamos a agarrar al demonio y vamos a decir, vamos a poner al demonio en ayunar y vamos a poner al demonio a orar para que él se vaya. No, tampoco va a funcionar de esa manera. Es nosotros, nuestra falta de fe, nuestra duda, nuestra incredulidad impide que la autoridad pueda ser manifestada y expresada en la liberación espiritual. Entonces tenemos que fortalecernos en fe, y eso era algo que le faltaba a los discípulos en ese momento, y Jesús nos da esta enseñanza final que nosotros tenemos que estar apercibidos. Por eso es que cuando se recomienda en la fortaleza, en la vida espiritual, en la comunión con el Espíritu Santo, y se recomienda la práctica del ayuno y la práctica de la oración, nosotros tenemos que ser sabios y entendidos y enfocar el ayuno y enfocar la oración en el objetivo y en la forma correcta, hacia fortalecer nuestra relación con Dios, dejar atrás nuestra duda, dejar atrás nuestra incredulidad, sanar nuestra vida para nosotros poder ayudar a otros, porque si nosotros no estamos vestidos, por eso es que Pablo habla de la armadura, si nosotros no estamos vestidos para la guerra, ¿cómo vamos a ir a la guerra? No podemos ir a la guerra porque nuestro adversario sí está vestido para la guerra. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos y saber con sabiduría del Espíritu, y lo que estamos viendo aquí, cielo, es palabra del Señor. Aquí no estamos trayéndole un libro de afuera del misterio y la fórmula mágica de sacar a los demonios, nada de eso. Ni estamos hablándole de cosas totalmente absurdas, de la lista de todos los demonios habidos y por haber. No, aquí estamos hablándole conforme a lo que la Biblia, la palabra del Señor, establece. Amén. Y uno de los puntos que nosotros tenemos que comprender que son espíritus. Amén. Son asexuales. Así es. No tienen sexo, no son ni hombre ni mujer, porque no tienen cuerpo. Son espíritus. Amén. Pero que buscan cuerpos para entrar en ellos. Amén. ¿Verdad? Porque los espíritus inmundos, los demonios, no tienen cuerpo, entran en el hombre. De entonces allí empiezan a operar, a hacer la diablura, a manifestarse en el mundo material físico. En el mundo físico. Mire, es interesante porque cuando nosotros nos damos cuenta de esto, ahora usted dirá, ¿cómo un cristiano puede ser poseído? Hermano, esa parte se la dejamos para el otro programa, que tenemos, porque vamos a hablar de la posesión y de la demonización, que son dos cosas diferentes. Y de la opresión, de la opresión demoníaca, la influencia y todo lo demás. Pero si bien es cierto, la Biblia nos enseña claramente que los demonios buscan morada en el hombre. Amén. Imagínense que en el capítulo 12, verso 22, del Evangelio de Mateo, allí mismo donde habíamos hablado en antes, dice: Amén. Entonces fue traído a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Amén. Nos damos cuenta realmente, imagínense este pasaje, dice que a Jesús le llevaron una persona que estaba endemoniada, y la manifestación de ese demonio era que lo tenía ciego y mudo. Jesús lo sana y el ciego ve y la mudez se le va. Así es. Porque la misma Biblia dice que el ciego veía y hablaba. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que saber que frente a nosotros puede haber circunstancias de enfermedad. Ahora, toda enfermedad no es demonio. Así es. Eso estamos claros. Que pueden ser ataduras. Ahí se requiere el discernimiento espiritual. Ataduras. Amén. La Biblia dice que había una mujer atada por Satanás. Nosotros vemos diferentes pasajes, dice la Biblia, no recuerdo ahorita el pasaje exactamente, que fueron traídas mujeres a Jesús y fueron sanadas y liberadas. Ay, por aquí yo tengo el papelito de la clase que estaba dando
ayer. Entre ellas se menciona a María Magdalena, de la cual Jesús había sacado. Mira, en el capítulo 8, verso 2, quiero entrar propiamente en la palabra, que ella es su propio intérprete. Nosotros nos damos cuenta de que hay circunstancias. Dice, aconteció después, en el verso 1, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Eso quiere decir claramente, amados hermanos, que muchas enfermedades, muchas circunstancias pueden estar afligiendo nuestra vida y pensamos que es algo normal y es la influencia de un demonio o de un espíritu malo que Jesús conocía. Pero me interesa mucho el hecho de que Jesús no se enfocaba en liberar y andar buscando los demonios. Jesús se enfocaba en predicar, enseñar y sanar, porque ese fue el ministerio de Jesús. Así es. Y y dice la Biblia que Jesús iba por todos lados predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Esa era su misión. Amén. Si en medio de su misión se daban milagros, se daban liberaciones, se daban circunstancias, era producto de que cuando tú predicas el reino, cuando tú enseñas, sacudes a las tinieblas. Sacudes a las tinieblas. Se alborota. Y ellos van a manifestarse, pero es allí donde Dios, en la medida del servicio, del ejercicio del ministerio, nos da la unción y la capacidad ahí está el punto. Carmen ha tocado el punto. Para poder ejercer ese ministerio necesitamos ser ungidos. Precisamente, en el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, verso 38, que está ligado directamente a lo que acabamos de leer, la palabra nos dice, vamos a irnos al verso 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, hermano, ser revestidos de poder para poder obrar en esta guerra espiritual es fundamental. Y la palabra es contundente. La palabra dice, cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y cómo se requería la unción. Y cuando nos vamos al Evangelio de Lucas, nos damos cuenta de que efectivamente, después de la tentación en el desierto, algo que Carmen le agrada enseñar abundantemente sobre el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, cómo Jesús entró lleno del Espíritu Santo al desierto y salió en la unción, en el poder del Espíritu Santo del desierto. Porque una cosa es la llenura y otra cosa es la unción de poder. Son dos cosas que parecen igual, pero que no lo son. Porque Jesús entró lleno por el Espíritu. Por el Espíritu. Pero salió en el poder del Espíritu. Y cuando sale en el poder del Espíritu es cuando inicia su ministerio formalmente. Y lo declara mismo en el Evangelio de Lucas cuando entra en la sinagoga de Nazaret. Amén. Y cita el capítulo 62 de Isaías. Amén. Nos damos cuenta, amados hermanos, que la Biblia es un manual de guerra espiritual. Así es. La Biblia es un manual de liberación. La Biblia es un manual. No tenemos que ir al libro de Rebecca Brown, de esta, de la otra. Libros que las maldiciones, que el cuadro, que esto. No, hermano, la Biblia. El tatuaje. El tatuaje que hace así. El demonio se manifiesta en el tatuaje, hermano. Encontramos de todo. De todo. La Biblia, mira, en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, amén, verso 14, nos damos cuenta, dice, estaba Jesús echando fuera un demonio. Porque Jesús era un experto en echar fuera demonios. Me encanta el maestro, es el mejor ejemplo a seguir. Exactamente. El único mejor ejemplo Aleluya. a seguir. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Especifica que la acción del demonio. La manifestación física. La manifestación. Que era mudo. Y aconteció
que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Amén. Entonces aquí hay una connotación bien interesante. Hay manifestaciones, como tú lo dices, de los demonios que se ven en nuestro cuerpo reflejados, porque el demonio está territorializado o está controlando cierta área, sí, ¿verdad? Porque la jorobada para mí es fundamental, hermano. La joroba se fue. La joroba. No, es que a veces nosotros no tenemos la tendencia a creer que solo los que están poseídos tienen demonios. No, hay gente dentro de las sinagogas o dentro de las iglesias estaba dentro de la sinagoga, que pueden ser demonizados. Guardaba el sábado, la prueba es que fue la liberación se dio un sábado. Influenciado en ciertas áreas, no puede ser poseído. Un cristiano no puede ser poseído, pero puede ser influenciado, puede ser demonizado, o sea, influido por un agente de Satanás. Amén. Una de las cosas que tenemos que comprender es que el diablo no es omnipresente. Amén. Él necesita bochinchosos, agentes que operen en diferentes lugares y hagan el trabajo que le ordena, ¿verdad? Entonces, esta persona tiene que ser un ejército disciplinado. Muy disciplinado. Y cada cual tiene que cumplir su rol. Esta persona estaba siendo afectada por un demonio. Hay personas que pueden estar afectadas con locura, con epilepsia, con otras enfermedades mentales, nerviosas, sordez, mudez, que pueden ser, ¿verdad? Producto de un demonio, producto de un demonio, y la persona puede estar influenciada por ese demonio y tal vez no es dueña de sí mismo. Ese espíritu habla por medio de esa persona, porque el que tenía la legión habló, me llamó legión. ¿Qué cuerdas vocales utilizó? Obviamente la del hombre entre el cual estaba. Entonces nosotros tenemos que comprender que aunque es algo espiritual, al tomar el cuerpo lo usa porque esta persona estaba muda a voluntad del demonio. Así es. A voluntad del demonio, que cuando Jesús se lo saca, empieza a hablar. Literalmente empieza a hablar. Eso quiere decir que el demonio tenía el control de la boca de ese hombre, de esa persona. Entonces la Biblia nos da todas estas luces en donde nos damos cuenta que es importante tener la autoridad de Dios, porque Dios no nos deja huérfanos. Amén. Dios nos da la autoridad. Jesús dijo, por eso toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. Ajá. Por tanto, y cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 10, verso 1, nosotros vemos claramente que Dios nos dejó esa autoridad, como se la dio a los discípulos. Amén. Entonces, llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. La iglesia, los siervos, los ministros, los líderes, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Tenemos el revestimiento de poder y la autoridad para echar fuera los espíritus inmundos, para echar fuera los demonios, para sanar enfermedades. Amén. Y toda dolencia. Amén. Lo que pasa es que las señales, Benito, los dones se están como que apagando, se está contristando al Espíritu Santo porque no nos estamos enfocando a lo que vino Jesús y a lo que tenemos que hacer nosotros. Exacto. Nuestra misión no es pelear puestos ni posiciones en iglesias. Nuestra misión es enseñar y predicar el evangelio del reino de Dios y expandir la luz. Y la salvación. Amén. La luz. Mira, yo les digo a mis estudiantes, vámonos al capítulo 42 de Isaías. Amén. El capítulo 42 del libro de Isaías nos enseña claramente a nosotros nuestro llamado. Nuestro llamado dice, yo Jehová, en el versículo 6, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano.
te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Amén. Y si Jesús es nuestro maestro, si Jesús es el camino y la verdad y la vida, y Él vino a mostrarnos cómo llegar al Padre, y Él es el ejemplo a seguir de nuestra misión en esta tierra, ese pasaje dice la palabra que cuando vemos Mateo capítulo 4, y quiero ir a hablar con la palabra literal para que nosotros comprendamos y dejemos de estar enfocados en lo que no es. Correcto. Y enfocarnos en lo que es. Dice que cuando Jesús sale del desierto en el poder del Espíritu, Él empieza, ¿verdad? Vuelve a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum. Mateo 4:12. Y ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Cuándo yo sé que el reino de los cielos se ha acercado? Cuando yo empiezo a mostrar la luz del Evangelio a las naciones. Amén. Cuando empiezo a abrir los ojos de aquellos ciegos, no los ciegos físicos, sino los ciegos espirituales, no los presos físicos, sino aquellos que están en cárceles espirituales. Ahí lo define Cabello. No las casas de prisiones físicas, sino aquellos que moran en tinieblas. Ese es el llamado. ¿Cómo lo hago? Predicando el Evangelio en los buses, en los parques. No necesito un púlpito, no tengo que estar anhelando y peleando. Jesús andaba por todas las ciudades, buscando, yendo donde el Señor lo enviaba. No tengo que anhelar el ministerio de otro, ni el llamado de otro. Yo tengo que ser lo que Dios me llamó a hacer. Por eso Jesús, que nos muestra el camino, dice: bueno, ahora sí, voy para el desierto, lleno, pero voy a salir del desierto, porque el desierto no te mata. El desierto te mete en la salsa y te capacita y te forma para el ministerio. Y cuando sale Jesús del desierto, dice: por cuanto me ungió Jehová. Amén. ¿Para qué? ¿Para andar peleando puestos? ¿Para andar celando y envidiando? No. Me envió para que yo liberte al cautivo, de vista al ciego, sane al quebrantado de corazón, liberte al oprimido y predique el año agradable. Eso es para liberar a los que están en sombra de muerte. Amén. Para sacar. Por eso Pablo dice: el Señor me... es que es interesante. Aleluya. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, y yo tengo un vivo celo por este asunto, Benito, porque nosotros tenemos que comprender a lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Amén. La iglesia tiene que despertar. Tenemos que comprender cuál es cuando hablamos del Evangelio, cuál es el mensaje central del Evangelio, y es a lo que nos lleva la palabra. Miren que estamos en guerra espiritual, pero la palabra, el Espíritu nos lleva a la palabra y al fundamento. ¿Por qué? Porque el Evangelio y el ser cristiano tampoco tiene que ver con la predicación de la prosperidad. El ministerio de Jesús no vine a darles plata y a multiplicarles y a llenarles de riqueza y a darles... No, vino a liberarnos, vino a mostrarnos la luz, a mostrarnos la verdad, a llamarnos al arrepentimiento, a llevarnos, a trasladarnos de un reino de muerte a un reino de vida. Y eso lo dice Colosenses. Amén. Que Dios nos liberó de la Amén. Potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ahora yo quiero en el capítulo 26 Amén. de Hechos de los Apóstoles, que es otro ejemplo maravilloso de uno de los grandes apóstoles del Señor. Amén. Pablo relata su conversión. En el capítulo 9 Dios le dice: los tres relatos que hay en Hechos, el último. Yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Él lo dice. Amén. Pero aquí Pablo empieza a decir, mira, en el capítulo 26, Pablo relata y habiendo caído todos nosotros en tierra sobre el resplandor del sol, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón.
Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Pero levántate, Pablo, cambia de mentalidad, cambia de pensamiento. Yo no te llamé a perseguir a la iglesia ni a perseguirme a mí. Yo te llamé, ese parafraseando Carmen. Yo te llamé, levántate y ponte sobre tus pies. Amén. Párate firme, ciñe tus lomos, vístete de la armadura, porque yo te llamé, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Seguiremos en esta relación, Pablo. Librándote de tu pueblo y de los gentiles que ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Aleluya. De la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Aleluya. No hay quebraderos de cabeza con la palabra. Si uno quiere predicar otra cosa, ese es su problema. Después de este programa yo creo que quedamos claros qué es lo que estamos llamados a hacer, y después de este programa sabemos cómo se hace la guerra espiritual. La guerra espiritual no se hace separado de este mensaje. Las tinieblas se estremecen por este mensaje. Los demonios se alborotan por este mensaje. Y lo damos cuenta cuando Pablo empieza a predicar y a caminar, y vemos la escena de la muchacha, la divina, que tenía el espíritu de adivinación, que se manifestó cuando él empezó a predicar la verdad del reino, y días lo seguía, etcétera, etcétera. Pablo no buscó a la muchacha, ¿quién es la divina que está aquí poseída para sacárselo de una vez? No, él iba predicando la palabra de verdad. No se enfocaba en el demonio. Y no se enfocaba en el demonio hasta que llegó el momento de saber qué, sal fuera, y se acabó. Cuando el Señor le dio la orden. Amén. Porque no es cuando uno quiere. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido del apóstol, yo recuerdo en esos tiempos, hace 18 años atrás, aleluya, que era esto en el tabernáculo, era una cosa increíble, las liberaciones y los endemoniados que llegaban. Y una de las cosas que me impresionaba, que la gente llegaba, apóstol, ahí hay un demonio. Él decía, deja eso ahí, sigue. Y seguíamos por otro lado. Y muchas veces no lo ministraba, muchas veces solo la alabanza, solo el mover del espíritu liberaba a la persona. Amén. Otras veces tenían que traerlo nuevamente hasta que el Señor hiciera la obra. Amén. O el Señor le diera la orden, imponle la mano. Porque la Biblia dice que no impongamos la mano con ligereza. Amén. Entonces Pablo nos enseña, no solo con el espíritu de adivinación que tenía esta muchacha, sino que dice allí que Pablo no fue rebelde a la visión celestial. Cuando tú y yo no somos rebeldes a la visión celestial, es lo que le dijo Agripa, ¿no? Se nos va a levantar un Euroclidón, un terremoto, un huracán, que va a querer impedir que lleguemos al destino. Amén. Que lleguemos a Roma. Amén. Que va a levantarse una tempestad. Que uno va a pensar, Dios mío, será mejor que me quede en el mundo, será mejor que me quede sin Cristo, porque ahora que estoy en Cristo siento que se me levantó un Euroclidón. Yo vengo a decirte que sí, eso es por causa del reino. Amén. Eso es señal de que, oye, Sancho, el que le dijo a Sancho le dijo, ¿cómo es? El Quijote. Quijote a Sancho. Si los perros ladran, es señal de que estamos cabalgando. Amén. Entonces quiere decir que si se levantan circunstancias, demonios, o demonios disfrazados de gente, que muchas veces atacan nuestra vida y tratan de impedir que nosotros cumplamos la misión, hermano, es cuando más tenemos que cumplir la misión. Amén. Es cuando más tenemos que ir a la iglesia, es cuando más tenemos que orar, es cuando más tenemos que ayunar, porque algo grande estamos haciendo, algo grande está haciendo el Señor. Hay dos pensamientos que me vienen a la cabeza con lo que Carmen está expresando para tratar de resumir. Recordemos, hermanos, que las cometas se elevan contra el viento, no a favor de él. Primer pensamiento, es decir, la oposición. El ser cristiano, para que comprendan, la naturaleza de ser cristiano es vivir y avanzar en medio de la oposición. El cristianismo no crece con el viento a favor, el cristianismo crece con el viento en contra. Por eso decía Martín Lutero, que cuando el mundo no se escandalice por la predicación del evangelio, es porque Satanás se ha convertido en el Señor de la iglesia. Entonces, que es natural, por el hecho de ser cristiano, es natural que nos persigan.
que se opongan a nosotros, que hablen mal de nosotros, que murmuren en contra de nosotros. Si eso no está pasando en tu vida, preocúpate, porque seguramente tú lo estás haciendo en contra de otros. Entonces, Satanás está tomando control. Totalmente control de tu vida y de tu dirección, y eso nos estamos desviando de este propósito que establece la palabra, que es a lo que estamos llamados a hacer. Entonces nos damos cuenta que demonología no tiene que ver, hermano, con el Rambo Sacarabazuca, ni con el Summa Cum Laude, con el exorcista ambulante más grande que hay. Ni el show. Porque hubo en Hechos de los Apóstoles los hijos de una persona, no me acuerdo ahorita realmente, que eran exorcistas ambulantes y quisieron sacar a un demonio. Y el demonio le dice a Pablo, a Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿tú quién eres? Amén, amén, Es amén. interesante porque es importante que el cielo nos conozca, pero que también el infierno nos conozca por causa de la autoridad y el poder que Dios ha delegado en nosotros para ejercer esa embajada Lo que no se ha dicho de los exorcistas ambulantes, que los exorcistas ambulantes en ningún momento la palabra dice que estaban predicando el que evangelio. lo dejaron desnudo. Ellos no estaban predicando el evangelio, ellos eran exorcistas, su trabajo era ser exorcistas. Ellos no estaban predicando el evangelio, no estaban predicando la verdad, no eran luz en el mundo, así es que el demonio le iba a hacer caso. Ninguno le iba a hacer caso. Así que nos damos cuenta que la guerra espiritual, la demonología nos muestra, la palabra nos muestra, cuando estudiamos acerca de esto, nos muestra que nuestra gran misión está en que el Espíritu Santo nos capacite, nos revista de autoridad y poder, y que la función nuestra realmente es predicar el Evangelio del reino de Dios. Amén. Predicar el arrepentimiento, la salvación, la vida eterna. Esto provocará que en medio, dice, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, cuando nosotros empezamos a ejercer el llamado en Dios, las señales a nuestro entorno, cuando predicamos, enseñamos luz, la luz de la palabra, va a provocar que la gente se levante, que los demonios se levanten, pero debemos seguir en la misión a la cual fuimos llamados. La misión de nosotros no es un carnet ni un título, no es una prosperidad, ni una casa, ni un carro. La misión de nosotros es la que Jesucristo nos estableció. Amén. Predicar, enseñar y sanar. Amén. Liberar al cautivo, dar vista al ciego, sanar al quebrantado del corazón y liberar al oprimido, predicar el año agradable. Pero yo le digo a mis estudiantes, primero tengo que ser sanado para poder sanar. Amén. Primero tengo que ser liberado para poder liberar. Primero Dios tiene que tratar conmigo para poder yo llevar a otros al trato y el proceso de Dios en esa vida. Porque yo necesito que Dios me capacite con discernimiento de espíritu y con aquel fruto y aquellos dones que me preparan para el ejercicio del ministerio. No me puedo desbocar a que porque Dios ya me llamó y tengo una misión, lo voy a hacer empíricamente o así, a la ligera, porque Pablo, mira, Jesús demostró que hay que ir al desierto a ser preparado. Y Pablo intentó predicar. Los 3 primeros años tuvieron que sacarlo por un muro. Tuvo que ir al desierto de Arabia, ser preparado por el Espíritu para poder dejar todas las epístolas, y no voy a decir cuántas, todas las epístolas que nos dejó, porque necesitó preparación para el ministerio. Además, Pablo y Bernabé, antes de ser enviados, fueron enviados por el propio Espíritu, cuando la congregación estaba en oración y estaba en ayuno. Entonces el Espíritu dijo, apártame a Pablo y a Bernabé. Es decir, tú no te llamas y tú no te envías. Es el Espíritu el que te ha preparado y el que te llama y el que te envía. Aleluya. En el próximo programa vamos a hablar de las manifestaciones en la liberación. Amén. Vamos a hablar de las maneras de liberar de los demonios, a las personas endemoniadas. Amén. ¿Verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de algunos ejemplos de la Biblia que me hablan de un Saúl que estaba influenciado por un demonio. Que lo perturbaba. Y un David con el arpa y la adoración y la alabanza. Nos va a mostrar a un Jesús reprendiendo a Pedro por una influencia de Satanás. Amén. Vamos a hablar de un Ananías y Zafira que fueron inducidos a mentirle al Espíritu Santo de Dios. Entonces, la Biblia nos va a enseñar algunos
algunas manifestaciones y diferencias. Vamos a hablar sobre la diferencia entre una persona poseída y una persona demonizada o influida por algún demonio y cómo suceden esas cosas. Es importante lo que la Biblia dice y nosotros vamos a ver algunas otras manifestaciones. ¿Cuál es la puerta de entrada a un demonio? ¿O cuál es la puerta que le da el derecho legal a un espíritu malo a influenciarnos? El pecado. El pecado es la puerta que le permite, es el derecho legal que le permite a Satanás y a sus agentes hacer estragos en nuestra vida. Así que el próximo programa vamos a hablar un poquito con luces bíblicas de todas estas cosas que la palabra, el gran Maestro Jesús nos ha enseñado a través de esos 3 años y tanto que estuvo paseándose sobre la tierra, enseñando, predicando y sanando. Amén. Así que Benito, bueno, tenemos un sinnúmero de personas que están con nosotros y agradecemos a Dios porque pese a las circunstancias de ejercicio ministerial que no habíamos podido estar a los pies del Maestro, siguen fiel aquí conectados con nosotros y agradecemos mucho eso. Quiero saludar al pastor Marlon Sánchez. Amén, hasta Guatemala. Él pronto estará con nosotros. Nosotros Amén. Queremos traerlo. Es un gran pastor. Creo que trabaja con jóvenes y demás. Es licenciado en psicología. Tuvimos el placer de conocerlo y de verdad que es un gran hombre de Dios y de seguro va a estar con nosotros en el ministerio. También quiero saludar a nuestro amado papagoso Asael Bryan. Amén. ¿Verdad? Ruth Rodríguez, Lizeth Pérez, Aminta Bali, Joairis Concepción, Olga Rivera, Gustavo Martínez, Ana Palmer, Abraham González, el hermano José Fernández, Osiris de Castrellón, Yelena Chera, Yasmina Murillo, Dilcia Bredwood, el hermano Eduardo Palacio, la hermana Maudet Sandón, Karen Ávila, la pastora Lastenia de Briseño, ella hasta Río Hato, la pastora, ¿verdad? Tania Moreira, Rosa Rosemena, la pastora Blanca Aguilar, la pastora Guadalupe Reyes, aleluya, la familia Pinilla, Nitzel Cerrut, Armando Jiménez, el hermano Martín Bayar, Luis Rocha, la hermana Erika Jiménez, Leidiana López, la pastora Arelis de Fernández, amén, Luris Landecho, Kevin Rodríguez, Agustín Ceballos y un sinnúmero de personas que se han conectado amén, con aleluya, nosotros, se han quedado. Gracias por estar con nosotros en el próximo programa. Quédese porque vamos a destruir toda esa fortaleza, ese misticismo, los mitos que hay con respecto a la cuentos de demonología. vieja, Amén, con aleluya, respecto a lo que realmente es la guerra espiritual y la demonología. amén. Así que se despide de ustedes su pastor Benito Cañate Y su pastora Carmen de Cañate, aquí en a los pies del Maestro Live. Dios le bendiga, Dios le bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Bye bye.